Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, vamos a mirar versos 18 en adelante. Acompáñame con Biblia abierta entonces en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Hoy vamos a considerar el tema, el problema planteado en la resurrección. El problema planteado en la resurrección. En algunas Biblias dice la pregunta sobre la resurrección, especialmente las versiones Reina Valera 1960. Dice Marcos capítulo 12, verso 18, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, dice el verso 21, dice el verso, hubo 7 hermanos, verso 20, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, dice el verso 30, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que muertos, pero respecto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dice el verso 27, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Interesante porción que nos encontramos en el día de hoy en nuestro estudio al considerar este tema, el problema planteado en la resurrección. Los textos paralelos son Mateo 22, 22 23 en adelante y Lucas capítulo 20, verso 27 en adelante, son los relatos paralelos de los sinópticos sobre este cuadro, este tema, este punto. En estos momentos nos encontramos en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Si tú recuerdas, en los estudios anteriores hemos visto las confrontaciones que Jesús ha tenido. Vinieron los líderes religiosos, el Sanedrín, para presentarse ante Jesús y cuestionarle con qué autoridad él hace las cosas. Luego Jesús le contó la historia de los labradores malvados. Ellos se dieron por aludido, entendieron claramente que se refería al Sanedrín. Luego ellos envían a un grupo, un representativo tanto de los fariseos como los herodianos para cuestionar a Jesús acerca del tributo, y de nuevo el Señor en forma magistral les ridiculizó y estableció verdades importantes para nosotros. Hoy vemos a un nuevo grupo que se presenta al Señor. El tema va a girar en torno a lo que es el cristianismo en una de las doctrinas más fundamentales que tenemos, que tiene que ver con la resurrección de entre los muertos. En el relato veremos a un grupo religioso que se presenta ante Jesús, de nuevo con la misma intención de ridiculizar, desacreditar, que pierda Jesucristo autoridad como maestro ante el auditorio, ante la nación de Israel. Prestemos atención entonces al relato y destaquemos algunas observaciones. Básicamente vamos a tener dos puntos principales. Los escépticos preguntan, vamos a mirar versos 18 al 23, y luego vamos a observar en segundo lugar el error planteado del verso 24 al verso 27. Los escépticos preguntan, observa lo que dice el verso 18, los religiosos se presentan ante Jesús, entonces vinieron a él los saduceos. Este era, por así decir, un grupo más importante o religioso en el tiempo de Jesús. Constituían, principalmente se constituían por una familia de sacerdotes. De hecho, venían del término Sadoc, que significa sacerdote. Y por lo general ellos pertenecían a un grupo político y se identificaban con la aristocracia, con la autoridad. Y su centro principal estaba localizado principalmente en Jerusalén. Eran los liberales escépticos e incrédulos de aquel tiempo. De hecho,
lo vemos en el Nuevo Testamento, fuertemente fueron opositores de nuestro Señor Jesucristo, y en la primera etapa del cristianismo también ellos fueron opositores. Era un grupo, era una secta en el tiempo de Jesús, y que es interesante porque Marcos nos comenta lo siguiente. Entonces vinieron, estoy en verso 18, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y aquí tenemos un cuadro. A pesar de ser religiosos, este grupo rechazaba la tradición oral, es decir, todos los mandamientos orales que tenían los fariseos o las interpretaciones de los escribas, y aceptaban únicamente ellos como libros de Dios el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, los escritos por Moisés. Negaban la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en los demonios, a diferencia de los fariseos que sí enfatizaban y creían estas verdades. Es interesante que Pablo, haciendo un comentario, o en Lucas, mejor dicho, haciendo un comentario en Hechos capítulo 23, en el versículo 8, se nos dice lo siguiente: los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Esto fue Pablo viendo el auditorio, que había fariseos y había también saduceos. Vemos acá entonces que ellos no creían en la vida tras la muerte. Pero mira, vienen haciendo preguntas a Jesús. Observa nuevamente el verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos, ya sabemos quiénes son, que dicen, Marcos comenta, que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, ellos vienen con una intención, con una intencionalidad que es maligna. Observa el verso 19. Ya hemos visto, los religiosos se presentan. Observa ahora el verso 19, el requerimiento que es propuesto. Mira cómo se presentan ellos, cómo se acercan a Jesús. Lo primero que ellos le dicen, si tienes tu Biblia abierta, en verso 19 de Marcos capítulo 12, le llaman maestro. Llama la atención la designación que le dan, porque realmente no lo están reconociendo como maestro, es simplemente una adulación. La intención es ridiculizarlo como maestro, la intención es que él entrampar, por así decir, a Jesús con el planteamiento que ellos van a hacer, como fue en el caso anterior. Y mira lo que ellos le dicen maestro, y le van a citar Deuteronomio capítulo 25, versos 5 al 6. Mira lo que ellos dicen, verso 19. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Le citaron, como decía, Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6, que habla lo que se conocía entre la cultura hebrea como el levirato, del latín levir, que significa cuñado o hermano del marido, que tenía que ver con la finalidad de mantener la herencia dentro de la tribu. Se requería entonces que un hermano soltero de aquel que había muerto tomase a la viuda por esposa, y que el primer hijo que tuviese recibiría la primogenitura del hermano que había muerto, de tal forma de se mantuviese la herencia en la nación de Israel o en la tribu de Israel. Les citan ellos, vemos acá los religiosos se presentan, ellos le presentan el requerimiento propuesto en la ley de Moisés, y ahora observa, ellos van a hacer un relato, van a plantear un relato, verso 20 al 22. Dice, hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Verso 21. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, observa el verso 22. Así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. Parece un relato irrisorio. Una viuda, 7 muertos, sin descendencia, casi parece algo irrisorio, algo poco verídico. Según algunos comentaristas creen que esto fue real en algún momento. Me llama la atención que en Mateo capítulo 22, verso 25, dice lo siguiente: hubo pues entre nosotros 7 hermanos, hablando acerca de los saduceos que se presentan, que esto fue un relato tal vez verídico. No lo sabemos, pero aquí nos encontramos, por así decir, con una viuda peligrosa. 7 hombres, que no parece algo común. Casi la historia es irrisoria, porque la intención es ridiculizar a la persona de Cristo Jesús. John MacArthur, en su comentario, él dice lo siguiente: los saduceos confrontaron a Jesús con una situación hipotética.
diseñada para hacer que pareciera absurdo en el excesivamente literal punto de vista de los fariseos y de Jesucristo en la vida después de la muerte. Es decir, como los fariseos creían en la resurrección y el Señor Jesucristo enfatizó esta verdad de la resurrección, recuerda que Jesús varias veces ha hecho mención de que Él va a resucitar, ellos plantean esta situación, el relato es planteado para ver cuál es la respuesta de Jesús. Estos personajes estaban convencidos que con esta ridícula historia desbastarían los argumentos de Jesús y quedaría en esta forma en ridículo Jesús frente a la audiencia. No te olvides algo, las creencias de los saduceos. Observemos ahora el verso 23. Hemos visto cómo los escépticos preguntan, los religiosos se presentan, el requerimiento es propuesto, el relato es planteado, verso 20 al 22, y ahora piden una resolución. La resolución es pedida, observa el verso 23. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? No sé si te das cuenta de la resolución, la respuesta que quieren pedir acerca de Jesús. En primer lugar, ellos, este grupo, no cree en la resurrección. Entendemos que estos hombres no creen en la resurrección. Ellos habían adoptado la influencia filosófica de los griegos, que el alma muere con el cuerpo y que cada uno es dueño de su propio destino en el presente. Es decir, vivir la vida y tras la vida no hay nada más. Por lo tanto, el caso irrisorio, ridículo o tan extremo de 7 muertos, de una mujer con 7 maridos, los 7 murieron, es ridícula, porque ellos le preguntan entonces en la resurrección. Pensaban que eran astutos, pero no se daban cuenta. Al hacer este planteamiento y esta pregunta, ellos llegaron a la conclusión, vamos a poder demostrar la ignorancia o vamos a ridiculizar a Jesús con alguna respuesta. Queridos, ¿cuántas veces el orgullo y la presunción nacen y precisamente de la ignorancia? Porque estos hombres van a ignorar. ¿Qué van a ignorar? El Señor va a establecer 2 verdades que ellos ignoran y va a establecer, como en otras ocasiones, 2 preguntas para confrontarle. Veamos ahora rápidamente versos 24 al 27. Hemos presentado los escépticos vienen a Jesús con sus incredulidades, ellos no creen, son los liberales, son los escépticos de aquel tiempo, se creen muy sabios, quieren provocar a Jesús, hacerlo caer para avergonzarlo delante de todo el auditorio presente. Observa ahora cómo el Señor va a responder y el Señor va a establecer el error planteado de ellos, el error del planteamiento. Observa, Jesús da respuesta con 2 preguntas que evidencian claramente la ignorancia y la incapacidad de este grupo de poder ver la verdad. Y digo esto, ignorancia e incapacidad, porque no te olvides, segunda a los Corintios capítulo 4, verso 4, dice la Escritura, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Jesús enfatizó en primer lugar la ignorancia de ellos. Observa el verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, mira cómo contesta, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras? Interesante, ¿no erráis? Entonces respondiendo Jesús le dice, ¿no erráis? Es decir, ya estaban equivocados, ya estaban desviados. Es interesante que esa palabra errar viene del término, nosotros derivamos de esta palabra el término planeta. Ellos estaban fuera de lugar, estaban fuera de su lugar y al estar fuera del lugar estaban ignorando las Escrituras, estaban desviados. Son palabras fuertes para el orgullo humano, quienes se jactaban de su religión, de tener posición económica porque ellos eran de la aristocracia y se codeaban con los principales de Roma, con las autoridades en Jerusalén. Vemos acá que el Señor los trata de ignorantes. Jesús enfatizó la ignorancia de ellos, duro golpe para su orgullo. Ellos no comprendían, dice Jesús, erráis ¿por qué? Porque ignoráis, no comprenden. Ya de frentón, cuando van a las Escrituras, van de forma equivocada. Esto me hace pensar en cuántas veces nosotros queremos entender la palabra de Dios por nuestra lógica,
por nuestra forma de pensar, nuestros planteamientos o nuestras propias experiencias, reales o imaginarias. Tú no puedes doblar o hacer decir a las Escrituras lo que ellas nos dicen. Mi voluntad debe rendirse a la voluntad de la palabra de Dios. Y si no tengo la actitud correcta, no voy a poder comprender la palabra de Dios. Es por eso que Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu y hay que aplicar lo espiritual a lo espiritual. Jesús les dice, ignoráis, no simplemente ignoran las escrituras, desconocen, malinterpretan y no las pueden entender, sino que también estaban ignorando y desconociendo, en segundo lugar, el poder de Dios. Ellos se llamaban religiosos, aceptaban ciertos libros que provenían de Dios, pero no creían en el poder de Dios. Tengo una gran aplicación acá para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros que adoramos a Dios, que creemos que Dios es poderoso, no confiamos en su soberanía, en su control? La conclusión es lógica de este grupo, que hacía que si ellos no creen en la resurrección, no creen en el poder de Dios, por lo tanto, ellos yerran o están errados en las escrituras, en cómo la interpretan y también en no conocer a la persona de Dios querido. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, mientras más entendemos sus verdades, más debemos amar y obedecer a Dios. En la medida que yo conozco la palabra de Dios, que estudio la palabra de Dios, que conozco el carácter, la grandeza, la gracia de Dios, eso me debe llevar a adorar más y más a Dios. ¿Por qué es pobre tu adoración? ¿Por qué es simple tu adoración? ¿Por qué es tan limitada tu devoción por Dios? Es porque no estás conociendo al Dios de las Escrituras y Dios se revela a través de su palabra y su Espíritu Santo aplica esas verdades a nuestras vidas. Entonces respondiendo Jesús, dice el verso 24, les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras? Verso 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, dice el Señor, ni se darán en casamiento. En la resurrección, las relaciones físicas del matrimonio no van a continuar en el cielo, aunque da la impresión que los creyentes nos vamos a reconocer, pero ya no vamos a tener la misma filiación que tenemos acá en la tierra. La verdad, voy a ser honesto, mientras estudiaba esto me sacudió el corazón por mi amor, por mi esposa, pero la verdad es que las escrituras nos enseñan que el matrimonio dura es mientras estamos en esta tierra en vida. Porque cuando resuciten de los muertos, mira lo que afirma el Señor, ni se casarán ni se darán en casamiento. Ya no existirá más ese vínculo cercano. Ahora, el amor que yo tengo por mi esposa lo voy a seguir teniendo por toda la eternidad, pero no tengo ese mismo amor por los demás, pero en la eternidad voy a tener el mismo amor por todos y también por quien fue en esta tierra mi esposa. El Señor establece acá que en el reino, en el cielo, en la resurrección, ya estos vínculos no van a haber. Y luego el Señor afirma el argumento diciendo, si no serán como los ángeles. ¿Qué pasa con los ángeles? Los ángeles, cuando estudiamos angelología, ellos no se reproducen. Dios creó el número total de los ángeles de una sola vez. No se multiplican, no conviven bajo relaciones familiares, relaciones de amor, sino que su número es exacto. Como no mueren, no se necesitan que ellos se multipliquen. Es por eso que dice que serán como los ángeles que están en los cielos. Algo interesante también. En esta tierra Dios nos ha ordenado el multiplicarnos, el llenar la tierra. Básicamente el matrimonio es para establecer y preservar la raza humana. Si no hay matrimonio, si no hay relación, si no hay matrimonio, no hay generación. Pero en el cielo ya no va a haber más muerte. Por lo tanto, no va a ser necesario reemplazar a aquellos que están faltando, porque Apocalipsis 21:4 dice que en el cielo no habrá más muerte y seremos como los ángeles en el sentido que no habrá necesidad de propagar la raza como lo es ahora en lo que es el tiempo o la temporalidad. Por lo tanto, como no hay necesidad de propagar la raza, no habrá necesidad de matrimonio. Jesús no entra más en detalle y fue preciso y claro. Quiero destacar dos cosas que consideremos con respecto a la resurrección. Todo en la resurrección,
todo se centrará en la comunión con Dios. Ahora, eso no significa que vamos a estar saltando de nube en nube, cuidado que se te caiga el arpa, especialmente el hermano Samuel. No, en ninguna manera. La vida que vamos a tener allá en la resurrección no es la restauración de la vida como nosotros la conocemos, sino la entrada a una nueva vida en una dimensión completamente diferente, de gozo y alegría. Ya no se va a sentir esa necesidad de tener un compañero más, porque todo lo llenará todo. Dios estableció la relación matrimonial y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero en la eternidad habrá toda una convivencia y todas nuestras necesidades van a ser satisfechas por la persona de Dios. Ahora, vemos acá el error planteado. En primer lugar, Jesús enfatizó la ignorancia de ellos. En segundo lugar, Jesús estableció la incapacidad de ellos. Pero respecto a que los muertos resucitan, si bien y dice el Señor, ¿no habéis leído el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza? Y Jesús está citando Éxodo capítulo 3, verso 6. Lo que me llama a mí la atención, dice el Señor Jesucristo, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído? La verdad que el Antiguo Testamento, si bien es cierto, no profundiza en la doctrina de la resurrección. Es una verdad que corre a través de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento encontramos esa esperanza. De hecho, en el Antiguo Testamento se creía, había una esperanza de una resurrección personal y una resurrección nacional. ¿Recuerdas la pregunta de Job en el capítulo 14, verso 14? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? En el capítulo siguiente, él da la respuesta. ¿Recuerdas Daniel capítulo 12, versículo 2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sí se creía en la resurrección. De hecho, dentro de los fariseos habían muchas teorías con respecto a la resurrección. Es por eso que la gran mayoría de ellos quería ser sepultado en Jerusalén, porque sabían ellos que desde Jerusalén saldría la ley y el libertador. De hecho, algunos creían que los que murieron en la diáspora esparcidos bajo la tierra, habían ciertos túneles que los conducirían directamente hacia Jerusalén para que ellos también resucitasen. Ahora, llama la atención que habiendo enseñanzas en el Antiguo Testamento sobre la resurrección, el Señor va a referirse al libro de Éxodo. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló en la zarza? Ellos conocían este relato perfectamente. De hecho, eran los únicos 5 libros, y estamos refiriéndonos a Éxodo, eran los únicos 5 libros del Pentateuco que este grupo religioso, ellos reconocían como autoritativo. Los saduceos solamente reconocían estos libros. Y Jesús les lleva al momento en que Dios llama y comisiona a Moisés desde el monte Horeb. Ahora, y observa, es como diciéndole, ustedes que conocen tanto la palabra, que conocen tanto la ley de Dios o el Pentateuco, ¿nunca lo leyeron? ¿Nunca supieron? ¿Se dan cuenta que las dos preguntas que hace nuestro Señor, Él le dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Ahí está la primera pregunta, y luego acá vemos que le dice el Señor Jesucristo a ellos que desconocen acaso. Pero con respecto a esto, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, y observa cómo cita Jesús a Éxodo 3:6, diciendo, yo soy, estas fueron las palabras de Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sabemos que son los patriarcas, todos los hebreos lo saben. Pero aquí hay algo importante. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo dice que ni una tilde de su palabra será quitado? Es tan importante en la Biblia. Aún las pequeñas palabritas, una pequeña letra es tan importante para argumentar o demostrar la veracidad de las Escrituras, ya que es interesante que cuando Dios habló en aquel tiempo, Dios, si Abraham, si Isaac y Jacob estuviesen completamente muertos y desaparecidos, Dios tendría que haberle dicho a Moisés así, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque ya estaban muertos.
Pero Dios, por el contrario, los presenta como vivos. Verso 27. Dios, mira la conclusión del Señor Jesús. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y está enfatizando que a pesar de que ellos temporalmente han muerto, ellos van a resucitar, porque aquí hay una esperanza, y también se habla de que ellos en esencia tampoco están muertos, sino que están en una dimensión o en un estado diferente. Y la afirmación final es: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Tremenda afirmación de Jesús y la gran esperanza para nosotros los creyentes. Nuestra doctrina, la esperanza futura, radica en la resurrección. De hecho, el gran apóstol Pablo enseñó esta verdad en 1 Corintios capítulo 15, y es muy posible que alguno de estos personajes, de estos saduceos, junto con la influencia griega, estaban permeando la teología y las convicciones de los hermanos en Corinto para decirles que tras la muerte ya no hay más vida. Es por eso que algunos decían: comamos y bebamos, porque mañana moriremos, y al morir ya no hay nada más. Pero el Señor Jesús afirma que Dios no es Dios de muertos, sino que es un Dios de vivo, que hay vida tras la muerte. Mira lo que el comentario de Marcos. Dios, verso 27, no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Esta afirmación categórica, tremenda, solamente es afirmada por Marcos. Esta afirmación solo la hace Marcos, y es una advertencia para no errar en el creyente, que hay vida tras la muerte. No nos equivoquemos. Así que vosotros mucho erráis. No se equivoquen. Aún también nosotros creyentes. ¿Por qué digo eso, nosotros también creyentes? Porque es posible que nos confundamos y perdamos de vista la eternidad. ¿Recuerdas cuando Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera? Por lo general nosotros vivimos más mirando hacia esta tierra, hacia este planeta, hacia esta vida, y solamente acumulamos tesoros, invertimos acá en esta tierra. Y no nos damos cuenta de la pobreza allá en el cielo. ¿De qué te sirve expanderte en esta tierra, pensar en tu futuro, que no está mal, pero pierdes de vista lo más importante: el Señor, su reino, su justicia y hacer su voluntad? ¿De qué te sirve? ¿Recuerdas aquel momento cuando el Señor contó la historia de aquel hombre que aumentó su riqueza, y en el momento que dijo: ok, voy a dar ahora, me voy a satisfacer, porque ya he cumplido mis planes, voy a beneficiarme ahora y a vivir en grandeza y descansar? Y la misma muerte le citó en aquel momento. En este punto, el gran problema de muchos que creen que la vida solo consiste en la dimensión que hay solamente ahora, es por eso que dice Corintios 15:32: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana que moriremos. Haz todo ahora, disfruta ahora, satisfácete ahora, en todo ahora. ¿Por qué? Porque mañana ya no hay más vida. Esa es la creencia de muchos. Y digo que a veces creyentes también pierden de vista la eternidad por la temporalidad. Cabe señalar que si bien hablamos de los muertos, en realidad no hay. Sí, la muerte es un estado, pero no hay muertos, porque los que parten sin Cristo están ahora en el infierno vivo y sufriendo. Y los creyentes que parten están ahora en el cielo vivos, disfrutando de la comunión con el Señor. Es por eso que Pablo dice: ausentes al cuerpo, ¿qué? Presentes al Señor. Es por eso que Pablo en Filipenses dice: deseo partir para estar con mi Señor. Es por eso que Pablo en Tesalónica les dice lo siguiente: consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Que el Señor va a venir y vamos a resucitar y estaremos con Él. De forma magistral vemos acá cómo nuestro Señor Jesucristo responde frente al problema planteado en la resurrección. La pregunta ahora es: ¿cuál es tu convicción al respecto? ¿Crees que la temporalidad, el disfrute ahora, es mayor que los disfrutos del disfrutar en la eternidad? ¿Estás invirtiendo en esta tierra, en el hoy, en el ahora, o también estás invirtiendo para la eternidad? ¿Cuántos pueden ser ricos acá y pobres en la eternidad? Ayúdenos al Señor a tener una perspectiva correcta acerca de estas verdades. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado.
y por esta linda oportunidad que nos concedes de poder estudiar tu palabra y ver esta situación interesante, Señor, de que en esta tierra hay un fin, hay un propósito, y que tras la muerte hay un tiempo, hay una dimensión completamente nueva de comunión, de regocijo en tu persona muy especial, que será satisfactoria en todas las áreas que podemos y nos desarrollaremos grandemente, Señor, que no logramos dimensionar cómo será. Solamente te pido que tú nos des de tu gracia y nos ayudes a saber evaluar las cosas y mirar con ojos de esperanza tras el umbral de la muerte, sabiendo que hay una vida más allá, preciosa, esperándola. ¿Cómo lo sabemos? Cristo ha resucitado. ¿Cómo lo sabemos? Jesucristo lo afirmó. ¿Cómo lo sabemos? Tu palabra da testimonio. ¿Cómo lo sabemos? El gozo y la esperanza que tenemos en nuestro interior. Que podamos vivir de acuerdo a estas verdades, Señor, honrando y dando gloria a tu nombre y afirmando nuestras convicciones y no caer en este punto de errar las escrituras por ignorancia o por incapacidad nuestra. Te damos gracias y te pido que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.